Bueno, vamos a ver el capítulo 13, Maquinaria y Gran Industria, lo que revela la tecnología. Es un capítulo extenso que vamos a ver en dos partes. La primera parte este mes, la segunda parte el mes que viene. Es un capítulo donde Marx introduce un tema que va a arrastrar, digamos que pasa a ser histórico a través de todas las etapas de la Revolución Industrial. Entonces me parecía que ponerlo en contexto, ubicar primero en qué época. Disculpen si a veces conocen todos estos datos, pero me parece útil ponerlo en contexto, ¿no? Marx nace el 5 de mayo de 1818 en Trèveris y fallece a los 64 años en Londres en 1883. En 1844 conoce a Engels y en el 48 escriben el manifiesto. Cuando escriben el manifiesto, Marx tenía 30 años y Engels 28. Bueno, es conocida la biografía de Marx, se exilia en París, luego en Bélgica, y en 1849, a los 33 años, se establece en Londres. En ese momento, él coincide con el auge de la Revolución Industrial, digamos, los comienzos de la Revolución Industrial, justo en Gran Bretaña, que en esa etapa es el foco de la Revolución Industrial. Y bueno, toda su vida transcurre en condiciones de bastante pobreza. Bueno, decíamos que la vida de Marx y su familia no fue fácil, en condiciones de total precariedad. Tuvo 7 hijos, de los cuales le sobrevivieron solamente 3. Y el periodo de mayor elaboración científica, si bien él antes venía trabajando, fue de 1850 hasta 1881 que se enferma y la muerte de Jenny lo afecta mucho y sus últimos años sufrió bastante. En este capítulo vamos a tener en cuenta el método de Marx en su conjunto y el desarrollo histórico de la tecnología. Bueno, acá puse en la pantalla un tema que ya todos conocen, que el Mega 1 era la primera recopilación de las obras completas de Marx y Engels, bajo la dirección de Riazonov, que se interrumpió en el 35 por el ascenso del nazismo. Y en el 75 se reinicia la traducción completa con el nombre de Mega 2. Mega quiere decir Marx, Engels, Gesamtstraßgabe. Es una palabra alemana que quiere decir edición completa. Se está trabajando en el tema, son 122 volúmenes, están libros editados, reeditados, corregidos, nuevos prólogos, innumerables artículos periodísticos dispersos en diarios y revistas de muchos países, centenares de cuadernos, manuscritos y más de 5.000 cartas de los más diversos temas, trabajos teóricos acabados, otros en pleno desarrollo, y algunos apenas esbozados, planes y esquemas de trabajo con tachaduras y enmiendas, sofisticados instrumentos conceptuales de probada efectividad, junto a otras de dudosa utilidad. Bueno, ¿por qué pongo esto? Bueno, en primer lugar, porque el tema de las traducciones, como ustedes saben, hubo varias y algunas son contradictorias con otras, hay algunas muy buenas, otras no tan buenas. Y digamos que con esto estaría, digamos, por lo menos en alemán, trabajado por estudiosos alemanes y conociendo el idioma y descifrando la letra de Marx, que era bastante compleja, poder tener toda la obra completa. ¿Cuál es otra utilidad? Digamos que simplifica muchas discusiones que hubo en torno de las traducciones, lo que quería decir Marx, porque hay un tema que a mí personalmente me preocupa y es la reclusión del marxismo en los ámbitos académicos exclusivamente. Es decir,
Tanto en Argentina como creo que pasa por lo menos en Barcelona, salvo a excepciones, el marxismo ha sido reducido a 2 o 3 capítulos en la currícula, y las discusiones que evidentemente hay, pero están más limitadas a la academia. Yo creo que lo que tenemos es que es lo que me preocupa antes de entrar en el capítulo, ¿no? Nos está pasando un repliegue ideológico importante al que tenemos que prestar atención. Si nosotros dejamos que el marxismo sobreviva en la academia solamente y no lo bajamos a la calle, y nos quedamos en discusiones académicas, bueno, la derecha lo que quiere es eso. Pero ¿qué pasa? Estamos perdiendo la batalla cultural. En Argentina estamos corriendo el riesgo de que asuma la presidencia un psicótico que reivindica las teorías que fueron ya demolidas por la crisis del 29-30. Y entonces, y además lleva como vicepresidenta a una persona que reivindica a los genocidas. Entonces tenemos un psicótico y una nazi directamente, con peligro de que asuman la presidencia y vicepresidencia de Argentina. Y acá, bueno, con las manifestaciones de los fascistas, etcétera, etcétera, lo que todos conocemos, yo creo que hay una necesidad de, además de la discusión académica, intentar llegar a los sectores populares, a los trabajadores, con las reivindicaciones ciertas, y no permitir que la carrera de economía es una escuela de negocios. Se denomina escuela de negocios, formación de profesionales para servir a los fondos buitres, a las grandes empresas o a la especulación, ¿cierto? Entonces, creo que en ese sentido es necesario pensar un poco en bajar toda la discusión del marxismo, del antiimperialismo, a la calle, ¿no? Hay cosas que seguramente ya vieron en los capítulos anteriores, yo no estuve, entonces, bueno, quise hacer una introducción sobre algunos temas muy rápidos antes de entrar en el capítulo 13. Es decir, cuando Marx se propuso escribir El Capital, después de los Grundrisse, la crítica de la contribución, estuvo dudando bastante tiempo por dónde empezar. Podía haber empezado por el dinero, por el capital o por otro aspecto, pero eligió la mercancía. Y a partir de allí desarrolla la base de su pensamiento, de donde surge la plusvalía, el fetichismo de la mercancía y otros aspectos del desarrollo de su teoría. Marx es un hombre del siglo XIX. Adam Smith lo precede, es del siglo XVII. Ricardo fallece cuando Marx tenía 5 años, pero Marx aprovecha todas las influencias, era no solo la filosofía, la economía, la sociología, inclusive, bueno, en el evolucionismo hay que reconocer la influencia de Darwin. Bueno, ya sabemos que él es filósofo, toma Aristóteles. Aristóteles hablaba de valor de uso, valor de cambio. Creo que es de alguna manera la idea que él toma y desarrolla. Y Marx dice, por ejemplo, cosas que ningún invento del siglo XVIII se debe a un solo individuo, sino que es la confluencia de culturas. Y que lo que diferencia una época económica de otra no es lo que hace, sino cómo y con qué aumento y con qué instrumento se hace. Y con eso ya nos va introduciendo en el tema de la maquinaria. Y los medios de trabajo no solo indican el grado de desarrollo de la fuerza de trabajo humana, sino también las relaciones sociales en las que se trabaja. Una cosa, digamos, al pasar del modo de producción feudal al modo capitalista,
digamos, se introducen las relaciones de producción y un modo de producción diferente, que es lo que él marca. Una cita de él dice: los historiadores han dedicado hasta ahora muy poca atención al desarrollo de la producción material, que es la base de toda la vida social y por lo tanto de la historia real. Bueno, hago una síntesis de lo que toma cada tomo del Capital. El tomo 1 analiza el modo general de la producción capitalista, el tomo 2 trata el proceso de intercambio, de los circuitos del capital y de la cuestión del capital fijo y los tiempos de circulación y rotación. El tomo 3 se refiere fundamentalmente al capital mercantil, al sistema de crédito y las crisis como resultado de las contradicciones del capitalismo, la renta de la tierra, los beneficios del capital comercial, etc. Basándose en el método dialéctico, invirtiendo el pensamiento original de Hegel, descartó su envoltura mística y analizó la sociedad burguesa en su constante movimiento, cambio y transformación. Bueno, elementos a destacar para introducirnos a este capítulo. Marx toma a la historia como un proceso humano evolutivo, digamos, es el criterio de la evolución de Darwin. El tema del cambio en las tecnologías, que se produce con la revolución industrial, y en los modos genéricos de la vida social. La evolución como determinante de la reconstrucción histórica y de la investigación teórica, y hacer énfasis en los procesos productivos. Por eso el capítulo de la maquinaria y gran industria puede leerse como historia de la ciencia y la tecnología, la evolución de las relaciones sociales, la producción y la reproducción. Los fenómenos que se analizan no son estáticos, sino dinámicos, vinculados a la evolución de los procesos de producción. Hay que hacer notar que Marx toma el tema de la industrialización de mucha información que recibe de Engels. Engels tiene la fábrica de la familia en Manchester, conoce la situación de la clase obrera y de los sistemas productivos en Manchester, pero hay investigadores que señalan que hay diferencias con lo que pasaría en Birmingham, donde predominaba la pequeña y mediana producción en talleres que estaban vinculados. Dice Marx: los historiadores han dedicado hasta ahora muy poca atención al desarrollo de la producción material, que es la base de toda la vida social y por lo tanto de toda la historia real. Es aquí la idea darwiniana de un proceso de cambio evolutivo en el que se producen cambios profundos en la tecnología que impactan en la vida social. Desde este punto de vista, este capítulo también es pionero en el estudio de la historia de la ciencia y de la tecnología y cómo esos cambios impactan en la sociedad. Nosotros, si pensamos desde la época de la primera revolución industrial, 1850, hay investigadores que ya están planteando que estamos en la cuarta revolución industrial, sucesivas etapas. Y esto un poco le da la razón al pensamiento de Marx, cómo se van dando cambios en la ciencia y en la tecnología que van influyendo en las distintas etapas de la producción industrial. En otra nota al pie importante, Marx dice: la tecnología desvela el comportamiento activo del hombre con la naturaleza, el proceso directo de la producción de su vida y por tanto también de sus relaciones sociales y de las concepciones mentales que brotan de esas relaciones. De esa forma, Marx vincula el desarrollo tecnológico, su relación con la naturaleza, los sistemas de producción y la influencia en el desarrollo de su entorno social en un proceso dinámico y cambiante. Acá aparece todo el pensamiento dialéctico entre los distintos factores que van configurando el desarrollo de la sociedad. El pensamiento de Marx apunta a la interacción dialéctica de 6 fenómenos producto de la actividad humana: la concentración de la riqueza, la relación con la naturaleza, la tecnología, el modo de producción, las relaciones sociales y las concepciones mentales del mundo. En este contexto general podemos analizar hoy los esquemas de poder, el papel del imperialismo, la guerra, la geopolítica, el subdesarrollo,
los millones de personas en condiciones de extrema pobreza, etc. Acerca del método de Marx. Marx construye su teoría ladrillo a ladrillo. Esto es muy importante para seguir el pensamiento, el desarrollo de sus investigaciones. Incluye en su análisis conceptos abstractos, como el caso de la cebolla, que al desarrollarse aparecen como ricos y significativos. Es el método de investigación de Marx que va descendiendo en el análisis de los fenómenos para llegar al núcleo y elevarse luego a la superficie. Es un método por el cual desenmascara los fetichismos como representación vulgar de los fenómenos ignorados por su esencia. El tema este de los fetichismos hoy en las investigaciones cobra nuevamente importancia. Me parece que hay que analizarlo porque la tergiversación de la apariencia de los fenómenos, así como en principio Marx habla del fetichismo de la mercancía, pero hoy digamos que los fetichismos, al analizar cómo los medios de comunicación el sistema, la ideología del sistema capitalista en general, deforma la realidad profunda de los fenómenos, creo que es un tema para analizarlo entre los que nos interesa estudiar a fondo el marxismo. Hay una filósofa que ustedes deben conocer, que es Clara Ramas, es de Madrid. Es una persona joven, pero que hizo su tesis sobre el fetichismo y trabaja bastante el tema. Hay trabajos de ella que son bastante interesantes. ¿Qué vimos hasta ahora? Bueno, vimos la gracias. Vimos la mercancía, el proceso de intercambio. El capítulo 1, el dinero y la circulación de mercancías, la transformación del dinero en capital, el proceso de trabajo y la producción de plusvalor, la jornada laboral, el plusvalor relativo, y ahora llegamos al capítulo 13. ¿De qué habla Marx en este capítulo? Bueno, habla de muchos temas vinculados a la introducción, los efectos de la introducción de la maquinaria en la producción capitalista. Los temas que tocan en este capítulo son muchos y variados, y nosotros lo vamos a ver una parte hoy y una parte más en profundidad en la sesión siguiente. Habla del desarrollo de la maquinaria, de la transferencia de valor de la maquinaria al producto, los efectos inmediatos que la industria mecánica ejerce sobre el obrero, la apropiación de fuerzas de trabajo subsidiarias por el capital, el trabajo femenino infantil, la prolongación de la jornada laboral, la intensificación del trabajo, la fábrica, el papel, la aparición de la fábrica como elemento central de la producción capitalista, la lucha entre el obrero y la máquina. Ahí habla él de los ludistas, un movimiento que, por ejemplo, que estaba en contra de la aparición de la máquina, en contra y que los ludistas lo que hacían era tratar de destruir las máquinas. La teoría de la compensación respecto a los obreros desplazados por la maquinaria, la repulsión y atracción de obreros al desarrollarse la industria maquinizada, las crisis de la industria algodonera, la revolución operada en la gran industria, en la manufactura, el tema de la supervivencia de la artesanía, la repercusión del régimen fabril sobre la manufactura y la industria domiciliaria, el tema de la manufactura moderna, visto desde esa época, la transición de la manufactura y la industria domiciliaria, la industria domiciliaria modernas a la gran industria, la legislación fabril, cláusulas sanitarias y educacionales y la gran industria y agricultura. Bueno, la máquina yo creo que una síntesis genial de lo que
de lo que significa la introducción de la máquina en la producción capitalista, por lo menos la que a mí me pareció mejor de todas, es la actuación de Chaplin en Tiempos Modernos, que todos deben haber visto. Yo la vi como 4 veces. Es decir, la intensificación de la jornada de trabajo, ¿no? El aumento de la plusvalía, y después que el obrero queda atrapado en la máquina, ¿cierto? Todo eso es una figura que creo que es muy útil para ver lo que era el pensamiento de Marx, que Marx piensa justamente en eso y lo expone en este capítulo, ¿no? Hasta la revolución industrial, las fuerzas que movían las máquinas que existían era la fuerza eólica o el agua. Lo que determina la aparición de la máquina y que es un factor fundamental en la producción industrial es la utilización del carbón como fuente de energía. Ese es considerada el inicio de la revolución industrial, y después viene la etapa del petróleo, la energía eléctrica, etcétera, ¿no? Y cada una de la utilización de las fuentes de energía diferentes, de alguna manera, va marcando las diferentes etapas de la revolución industrial, porque después viene la energía, digamos, atómica, etcétera. La máquina de la que arranca la revolución industrial reemplaza al obrero, que manipula una herramienta única. Es decir, la revolución industrial, ¿qué significa? Que hasta ese momento el obrero usa mal la herramienta. A partir de ese momento, la herramienta es reemplazada por la máquina. La máquina de la que arranca la revolución industrial reemplaza al obrero, que manipula una herramienta única, por un mecanismo que opera simultáneamente con una masa de herramientas iguales o parecidas a aquella, y que es movida por una fuerza motriz única, sea cual fuere la forma de esta. Eso, digamos, que es lo que marca el cambio de época, ¿no? Tenemos aquí la máquina, pero solo como elemento simple de la producción mecanizada. La gran industria, pues, se vio forzada a apoderarse de su medio de producción característico, esto es, de la máquina misma, y comenzar a producir máquinas por medio de máquinas. El desarrollo de la maquinaria. Marx comienza el capítulo 13 con una referencia de Stuart Mill. En sus principios de economía política, dice John Stuart Mill, es discutible que todos los inventos mecánicos efectuados hasta el presente hayan aliviado la faena cotidiana de algún ser humano. Usa esta afirmación para desarrollar el concepto. La maquinaria debe abaratar las mercancías y reducir la parte de la jornada laboral que el obrero necesita para sí, prolongando la parte de la jornada de trabajo que el obrero cede gratuitamente al capitalista, como forma de aumento del plusvalor. La revolución industrial comienza con el uso de máquinas, ya lo dijimos, con el uso de máquinas movidas por la fuerza motriz que reemplazan al obrero que utilizaba herramientas. El proceso continúa con máquinas que producen máquinas. Las ideas del evolucionismo de Marx definen el proceso de la transformación y avance de la tecnología. Las tecnologías y las formas organizativas no caen del cielo, son producto del trabajo humano y también estimuladas por nuestro entorno y por responder a los requerimientos de la vida cotidiana. Pero también, al igual que todo otro desarrollo de la fuerza productiva del trabajo, la maquinaria debe abaratar las mercancías y reducir la parte de la jornada laboral que el obrero necesita para el incremento para sí, incrementando de esta suerte la otra parte de la jornada de trabajo, la que el obrero cede gratuitamente al capitalismo, es decir, al capitalista, es decir, el incremento de la plusvalía, y ahí aparece el tema de la plusvalía relativa. La dialéctica del cambio. La revolución industrial incide en las formas de pensar en general de la sociedad. Están interrelacionadas y se influyen recíprocamente con la reproducción de la vida cotidiana, con las relaciones sociales, con el modo de producción, con la tecnología de la época y, por último, con la naturaleza. Estas 5 formas
de pensar se interfieren en forma dialéctica y ninguna predomina sobre el resto. Al respecto, Marx dice, los historiadores han dedicado hasta ahora muy poca atención al desarrollo de la producción material, que es la base de toda vida social y por lo tanto de toda la historia real. Es la idea darwiniana de un proceso de cambio evolutivo en el que se producen cambios profundos en la tecnología que impactan en la vida social. Desde ese punto de vista, este capítulo también es pionero en el estudio de la historia de la ciencia y la tecnología y cómo esos cambios impactan en la sociedad. En otra nota al pie agrega, la tecnología desvela el comportamiento activo del hombre con la naturaleza, el proceso directo de la producción de su vida y por tanto también de sus relaciones sociales y de las concepciones mentales que brotan de esas relaciones. De esta forma, para Marx, el desarrollo tecnológico, su relación con la naturaleza, con los sistemas de producción y su influencia en el desarrollo de su entorno social se produce en un proceso dinámico y cambiante. El pensamiento de Marx apunta a la interacción dialéctica de 6 fenómenos, ya lo dije, producto de la... Bueno, este está repetido. Desarrollo de la maquinaria, transferencia de la... Este es otro punto del capítulo 13, de desarrollo de la maquinaria y transferencia de valor de la máquina al producto. La maquinaria para Marx es trabajo muerto, capital constante. Por lo tanto, no produce valor, pero en cambio puede ser fuente de plusvalor. El aumento de la productividad de la máquina genera un aumento de la plusvalía. La reducción de la fuerza de trabajo por el aumento de la productividad en el sector de bienes de consumo genera plusvalor relativo para el capitalista. Además, los capitalistas con maquinaria más eficiente reciben un beneficio adicional por la mayor productividad. De ahí surge el fetichismo de que las máquinas producen valor. Para Marx, la herramienta es una máquina simple y la máquina una herramienta compleja. Marx fue uno de los primeros en usar el término revolución industrial, que parte del simple hecho de que las herramientas se transforman en máquinas con una fuente de energía externa. En particular, la máquina de vapor alimentada con carbón, que además es una mercancía que se podía trasladar, después fue el petróleo, etc., ¿no? Es decir, que lo que dijimos antes del papel del carbón en el inicio de la revolución industrial. Marx nos recuerda que la producción de esas máquinas fue posible gracias a la existencia de obreros especializados que podían dirigir y llevar a cabo su construcción. En esto, digamos, hay que, haciendo una proyección, ¿no?, hacia los años, hacia todo el periodo hasta llegar a hoy, ¿no? El papel de, digamos, el término clase obrera, trabajadores, digamos que a medida que en los países el sector industrial obrero va perdiendo peso relativo, digamos, el concepto de clase explotada se extiende hacia el sector de todos los trabajadores. Entonces hoy, inclusive los cuentaspropistas, es decir, y los sectores que trabajan en el sector servicios, yo estaba pensando en los métodos de control y de incentivación que hay en las grandes empresas, cómo esos métodos que tienen a través de que tenían o tienen también a través de las máquinas el control del proceso productivo, como decíamos de la película Tiempos Modernos, en las grandes empresas tipo Amazon, que son empresas de servicio, los métodos que tienen para controlar la superexplotación de sus trabajadores, ¿no?, que han perfeccionado en los tiempos de cuántos paquetes acomodan por hora, cuántos segundos van al baño, etcétera, ¿no? Es decir, el control exhaustivo para lograr la máxima productividad y también la máxima plusvalía. En ese sentido, digamos que habrá que pensar el tema de la plusvalía en general. Yo no lo tengo totalmente elaborado, pero evidentemente hay como una extensión del criterio de lo que pensamos como clase obrera
a toda una gran cantidad de gente que es explotada, lo mismo que es explotada la clase obrera, y que es plusvalía, es reparto de la plusvalía. Bueno, será una discusión teórica que tenemos aparte, pero lo cierto es que son tan explotados como si fueran obreros en una fábrica. Entonces, o los cuentapropistas que tienen que autoexplotarse para lograr una cantidad de dinero que les permita vivir, ¿no? Cuando tienen trabajo. En Argentina, el 40% de la población está por debajo del nivel de pobreza. Eso quiere decir algo, ¿no? Y que la perspectiva, si gana este psicópata, sería peor. El otro elemento importante para el cambio fue la división del trabajo propia de la manufactura, con la incorporación de nuevas técnicas y nuevos procesos, químicos, mecánicos, etc., ¿no? Bueno, es todos los procesos que se van dando en la creación de maquinarias. Pensemos hoy en los robots, pero que detrás hay un obrero que le da orden, ¿no? Alexa, prenda la luz, pero si no le decimos a Alexa que prenda la luz, no la prende. Y así, y además hay obreros que fabrican, y hay trabajadores que la diseñaron el robot. Así que la sociedad va cambiando, pero digamos, hay fenómenos de fondo que siguen persistiendo, ¿no? Bueno, yo creo que no los quiero cansar más. Por ahora, por hoy, si abrimos un término de conversación. Hay una nota que es de Marx, de la contribución a la crítica, que dice: en mi opinión, cada modo de producción particular, es decir, la estructura económica de la sociedad, se asienta en una superestructura legal y política, y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material condiciona en general el proceso de vida social, política y espiritual. Acá bueno, es una cita de la contribución a la crítica, que es, bueno, es una de las piedras angulares del marxismo. Bueno, con esto, por ahora, terminamos la mitad de este capítulo y abro para que los comentarios y lo que ustedes quieran decir o preguntar, etc. Sí. No, jo volia comentar una cosa que jo crec que has plantejat molts temes per discutir i, per tant, genial, genial. Has parlat del marxisme avui, aquest tema sempre porta, no? És a dir, a veure què... I volia dir, a veure, que algunes coses que he vist també per discutir-les, és a dir, no perquè cregui que sigui. En aquests moments s'està produint una certa revolució de tot el tema marxista, fins i tot en l'edició de la Mega, del Mega 2, que està produint perquè tota aquesta gent que està treballant l'edició aquesta completa sobre els de Marx i Engels, hi ha gent a Alemanya, però també hi ha gent italiana, com Musto, o el japonès, que no recordo el nom. És a dir, que estan treballant la seva edició i estan publicant. Jo crec que això és molt important. També crec que, després d'haver llegit algunes coses, aquesta gent està traient temes que, de fet, estaven ja apuntats. Dintre d'aquests temes, jo parlaria del tema ecològic i del tema, per exemple, tot el tema colonialista, que semblava en un cert moment que no es parlava mai, que Marx no parlava mai de tot això, però no és cert, perquè en el que ja estava editat, en les cartes que ja existien, en el mateix Capital, doncs es parlava de colonialisme, de la situació, per exemple, de la posició de Marx enfront de la guerra de secessió americana, que va estar claríssima i va ser un periodista que va dir moltes coses al respecte, no? També hi ha el mateix tema ecològic. Al 2008, John Bellamy Foster treu un llibre molt important, que és l'Ecologia de Marx, i el nom està, el títol està molt ben posat, és l'Ecologia de Marx. És un llibre per llegir-lo, ja el vaig recomanar per escrit, és a dir, que aquest llibre és per llegir.
I hi ha un llibre anterior, que és del 1997, d'un altre autor que, com no portava preparada el tema, no me'n recordo, però en tot cas, si interessa, ho puc buscar, que també parla de l'economia, del marxisme verd, no? I a Forester amb tota una sèrie d'investigació al respecte, molt ben portada. En les investigacions del Mega2, tot això està sortint també, perquè surten més escrits i tal que van en aquesta direcció. Però realment això ja existia, és a dir, apuntada a totes aquestes idees. No és que surti. Respecte al feminisme no dic res, no soc capaç de dir-ho. I em quedo, i si algú sap alguna cosa que la comenti. No? El que passa és que també dir, el pes de dir això, que una vegada et poses a llegir el Capital, el que t'espanta, i a mi m'espanta molt, jo no sé si seré capaç de llegir tot el que tinc que llegir, perquè una vegada veus això, veus que has d'acabar de llegir el Capital, t'has de llegir també els Lundice, t'has de llegir també les llibres de la Plusvalva, per tenir almenys en això, tenir una mica d'idea, no? I alguna cartita de les que s'enviaven ells també aniria bé, perquè realment allà queda... Per què dic això últim? Això dic perquè hem de ser, i estic completament d'acord en que això ha de passar, aquesta discussió ha de passar al carrer. De fet, el que estem fent aquí també és una mica estar dintre d'aquest tema, no? Encara que en part de nosaltres tinguem alguns estudis i tal, que això ho fem més des d'un punt de vista més militant, no? Que no purament acadèmic. Però que també, és a dir, quan entres en això, sortir-se de marxismes encursetats és complicat. És a dir, si ho vols traslladar, s'ha de fer molt bé, perquè tota la gràcia de Marx és el que tu estaves parlant, de que tot és mòbil, no? De que hi ha tota una dinàmica i que l'important és la dinàmica. Quan defineix capital al final és una dinàmica, no és un concepte fixe. Els sistemes, tota la teoria general de sistemes està basada, el seu autor fundacional parla en el seu llibre, en el pròleg, que està basat, entre altres coses, en Hegel i en Marx, perquè allò és sistèmic. I que això, els sistemes són molt complexos, però jo crec que s'ha de fer, però que s'ha de fer aquest trasllat, s'ha de fer aquesta discussió, però fonamentalment sortint de tota la visió encursetada que gran part de nosaltres, quan érem joves, ens va arribar. No? I aquí ho deixo, que ja està. Molt bé. I jo coincideixo plenament que aquest seminari el fem per treballar de cara a la societat. Hem de saber només. Jo el que volia assenyalar aquí és que en aquest capítol de la maquinària que existeix hi ha tota l'estona una explicació de fons, que és l'explicació del canvi que representa pels obrers el pas de l'ús de l'instrument o de l'ús de la màquina. I ja parteix de la idea que en el gremi l'obrer seguia, l'artesà seguia tot el procés productiu de la peça. Posava en la peça tot el seu coneixement. Després arriba un moment que ell el que fa és utilitzar el seu instrument només per una cosa, i els altres del costat també ho fan, i després hi ha gent que utilitza una altra part de l'ofici, diguem-ne, per treballar. Per tant, aquí hi ha una certa alienació, com deia, realment, em sembla que en diu aquí la traducció, del sacristan, de l'obrer respecte al seu ofici inicial. I això encara queda exagerat al moment que passem a la màquina. La màquina encara és més externa al obrer que l'instrument. I, diguem-ne, per una banda, hi ha l'intent de l'obrer d'apoderar-se de la màquina, de fer-la seva, de complet dels reis, i per altra banda, hi ha l'oposició al procés aquest de mecanització que per
produeix, això està més endavant, el capítol també se'n parla bastant, però sí, el tema de si hem de tenir la visió optimista de que tota màquina que desplaça màquines anteriors, instruments, sí, escolta, és que no puc parlar. Val, ok, gràcies. Molt bé. Té a veure amb això. El fet de si la creació de màquines desplaça el treball, però que aleshores per fer aquestes màquines es recupera l'ocupació que s'ha perdut. O sigui, aquesta és una idea que se'ns volen vendre, que, bueno, sí, home, sí, resulta que... I ara estàvem comentant que cada sistema productiu té les seves conseqüències respecte a la destrucció de l'arma pública. I ara crec que en aquest moment estava comentant que, clar, que la reducció del temps de treball per fer un cotxe elèctric respecte a un cotxe de dièsel o gasolina, un cotxe de combustió o un cotxe petroli, derivat del petroli, representa una reducció del 30 o del 40% de les hores necessàries per treballar. I llavors què passa? Evidentment, què passa amb aquest canvi? Això no està amb aquest exemple, però està en altres exemples en aquest capítol. Jo crec que això és molt important i que planteja la necessitat que la revolució industrial que en cada moment es produeix, que va fer canviant de nom perquè és tot producte d'aquesta capacitat que descriu Marx al manifest de fer tantes coses, resulta que es faci a favor del treballador i no en contra del treballador. I aquest és una de les coses que aquest capítol planteja molt clarament i que ens ha d'estimular a pensar de quina manera, perquè la tecnologia no és neutra respecte a la societat. No és veritat que la tecnologia sigui una màquina construïda i dissenyada per enginyers i tal, no. És que hi ha aquella màquina perquè hi havia aquella demanda de reducció del temps de treball en aquelles mines, o perquè hi havia la necessitat d'augmentar la producció d'aquell bé de consum durador que es veia que tenia un mercat. Per tant, diguem-ne, la tecnologia progressa, les neveres o les rentadores no s'inventen perquè siguin més maques que els safareiros, sinó perquè vas veure que hi ha un negoci i, per tant, va per aquella línia. I això jo crec que queda exacerbat al moment que parlem de la indústria nuclear. És un punt de comentari general al capítol i de la teva intervenció. Jo volia preguntar, m'ha semblat, a veure, que el capítol anterior, el capítol 12, sobretot estava dedicat a la manufactura, en el 13 ja introdueix la gran indústria. Volia preguntar si realment la diferència que fa Marx entre el concepte de manufactura i gran indústria vindria per la introducció de maquinària. O sigui, la manufactura ja és un canvi respecte a l'economia, al mode de producció feudal, l'economia gremial, perquè incorpora economies a escala, però que venen no de la introducció de la maquinària, sinó de la concentració de molts treballadors. De los talleres, de los artesanos. Concentres molt, diguéssim, els artesans que en l'economia, que en el mode de producció feudal treballaven, diguéssim, de forma individual, a la manufactura es concentren molts treballadors que, a més, doncs, s'especialitzen en una fase, és el que també deia l'Antoni Montserrat, de dir, l'artesà
que feia sabates sabia doncs, fer una sabata des de la matèria primera fins al producte acabat. A la manufactura no tenim encara maquinària, però sí que tenim una concentració de treballadors i que hi ha alguns treballadors que fan el primer tractament del cuir, uns altres que foramen el cuir, l'altre que el lliga i per tant produeix també una major dependència del treballador respecte al capital. No? Bueno, però el que volia sobretot era demanar això, no? Si realment Marx fa aquesta distinció entre manufactura i gran indústria en funció, manufactura és s'obtenen aquestes economies d'escala per la concentració de treballadors, no? I en canvi l'altra fase posterior, que ja és la gran indústria, és quan s'introdueix la maquinària, a més de la concentració de treballadors. Hi ha un altre guany de productivitat amb la introducció de maquinària. No sé si... Per tant, la manufactura seria la primera fase del capitalisme, d'alguna manera, abans de la gran indústria. I la diferència entre manufactura i indústria seria la introducció de maquinària. És a dir, la manufactura és concentració de treballadors i especialització i divisió del treball, obtenir economies d'escala per molts treballadors que s'especialitzen en diferents fases, però encara no s'ha introduït la maquinària. Està utilitzant, sí, eines sí, però no maquinària. I la gran indústria seria quan, a més, ja cremes una altra etapa, entres en una altra etapa que és la introducció de maquinària. No sé si Marx realment fa aquesta distinció entre manufactura i gran indústria. La manufactura és la fase prèvia a la gran indústria. És l'inici del capitalisme. No és el precapitalisme, o no ho sé, o inici del capitalisme. No hay un corte en los procesos sociales, así como no hay un momento que se dice se pasa del modo de producción feudal al capitalista, porque no en todas las zonas se da. ¿No? Inclusive en los modelos de desarrollo capitalista no es lo mismo, por ejemplo, que se dio en Corea del Sur o que se da en otros países, porque en algunos lugares, digamos, no se concentra en una fábrica, sino que hay un capitalista que contrata distintos talleres que va coordinando la producción, y eso, digamos que no hay un corte de decir hasta acá llegó la manufactura y a partir de acá empieza la fábrica. Yo creo que como en todos los procesos sociales subsisten las dos formas de producción. Predominan probablemente previamente lo que vos decís, previamente predominan los talleres, donde varios artesanos van coordinando la producción de zapatos, uno hace la suela, el otro la capellada, etcétera, etcétera. Con la fábrica ya es distinta, ¿no es cierto? Porque es físicamente distinta. Sí. Una pregunta. ¿Dónde empieza la fábrica hoy y dónde acaba el comercio? Cuando un 73% de las personas que trabajan en el ámbito terciario, ¿cuántas cosas de las que estas personas tocan, elaboran, comercializan, tiene que ver con fábrica directamente? Porque ese 73 hoy era un 70 de 5 años, un 77 en los 90, etc. Pues mañana puede ser un 80% perfectamente la actividad terciaria. ¿Qué valor tiene industrialmente hablando desde el primario que gobierna las grandes superficies? El primario quiere decir, oiga, siempre esto, que yo no se preocupe, que me lo llevaré yo. Y no pasa nada. Que ya no es primario, es agroalimentario. Ya son las grandes industrias del agroalimentario. ¿Dónde empieza lo industrial y dónde acaba ese comercio? Si esto lo traducimos a lo que decía Antonio Evans, la huelga de los... Todas, hay 3 huelgas gruesas sobre todo en Michigan, pero la del automóvil, a punto de acabarse, los temas principales es volver al 2008. Ojo, en el 2008 se dieron especialmente los trabajadores de la Ford, desde los temas de las pensiones hasta el salario congelado hasta ahora. Todo para que no hubiera fallida, todo para que no hubiera quiebra. GM quebró.
Y Obama la rescató durante 3 años hasta que hubo números verdes. Y lo mismo, lo que era entonces Cleveland, que ahora no es Cleveland, ya es Internet, ya es la FIA. Pero, ¿de qué manera esta gente que ahora quiere ponerse ahí? El tema central es, si como dice el señor Biden, en el 35, para el 35, los coches que circulen por ahí serán todos verdes, es decir, eléctricos. ¿Qué hacemos nosotros, los indicaderos que estamos en huelga? ¿Qué programa hay para formarnos? ¿Qué programa hay para que al menos, porque 1/3 de la plantilla se va al carajo? 1/3. O sea, el coche eléctrico requiere 1/3 menos de mano de obra que un coche. Entonces, se están jugando esto y están peleando por esto. Claro, yo te pregunto, yo hoy no sé identificar dónde empieza lo industrial y dónde acaba lo industrial y empieza el comercio, si es que se puede decir así, lo que venden. Sí, yo te diría, ¿qué pasa con los informáticos que trabajan que son obreros? Es decir, yo creo que el común denominador de todo esto es la lucha de clases, ¿no? Marx decía que la lucha de clases es el motor de la historia. Y es lo básico. ¿Cómo se da? ¿Cómo se da con el coche eléctrico? Porque ya pasó con la producción de acero en Baltimore, que una misma empresa sigue produciendo lo mismo que hace 20 años en toneladas, pero con el 20% de la mano de obra. Es decir, la automatización de los procesos va dejando clase obrera afuera, que esos obreros tampoco es fácil de un obrero industrial transformarlo en un informático en un año. Se requiere todo. Entonces, todas esas transformaciones que van generando una agudización de la lucha de clase. El tema es cómo, es lo que decíamos antes, cómo trabajamos lo que nos interesa, cambiar esta sociedad para que todo esto no sea ganado por la derecha, con la expectativa de que dedicándose a las criptomonedas se van a hacer ricos en un mes. ¿No es cierto? Porque eso es lo que quiere el imperialismo. Es la droga que le mete a los jóvenes a través de los medios, formarlos como economistas de negocio, porque piensan que con la meritocracia se van a hacer ricos. Y esa es la batalla cultural que estamos perdiendo, creo yo. Jo també volia dir 3 comentaris. Primer, pots veure, perquè interessantíssim la tasca que estic fent i que la llàstima és que no tingui més gent jove. S'hauria de preguntar aquí a la societat aquesta nostra i a institucions catalanes que pogués venir gent jove, perquè jo de jove m'hagués agradat molt poder tenir l'oportunitat de que es anés tractant cada capítol de esta manera, ¿no? Todo lo que has comentado es muy sugerente, hay muchos temas para hablar. Se me ocurren 3 pensamientos, ¿no? La primera cosa es el tema de la tecnología que digamos, no es neutro, como decía Antonio, ¿no? O sea, la tecnología que incorpora el código de la sociedad donde se crearon. Y esto, pues, yo estudié en su momento la transferencia de tecnología del mundo capitalista al mundo soviético, pues se comprobaba que realmente la tecnología quedaba allí en almacenes porque no, o sea, la tecnología solo no servía para nada, tenía que ser en un contexto ideológico, de hábitos, etcétera, y de social pues distinto. O sea, es un tema que realmente tiene mucho, muy bien. Ahora quizás no tanto, con la globalización, pues quizás esto no pasa tanto. Pero otra cosa que me viene a la cabeza, y a ver qué opináis vosotros, es el tema de la perversión o no siempre del progreso tecnológico. Es decir, el progreso tecnológico yo creo que tiene un componente autónomo, científico, de que incluso de empresarios honestos, que hay, y no siempre tiene la perversión
de que voy a buscar la plusvalía, entre otras cosas, porque el capitalista ahora y antes desconoce totalmente que es una parte de la teoría en la cual pues genera una plusvalía, se desconoce totalmente esto y se guía por su instinto, ¿no? Entonces yo creo que la tecnología pues tiene un componente bastante autónomo, digamos, no sé si es criticable, entre comillas, que se pase de utilizar, de que hay un trabajador que haga toda la pieza y se pase a una automatización y especialización para hacer trocitos de pieza después de ensamblar. No sé si esto es una cosa que tiene una perversión dentro o es una evolución natural. De todo este tema creo que es importante. Y aparte de esto, lo que sí que es cierto es lo que comentabas antes, perdón, el nombre. Mariano, perdón, Mariano. Lo que comentabas de que, claro, el paro va siendo la consecuencia de todo lo que estamos hablando. O sea, un trabajador que fabrica máquinas, que hacen máquinas, no compensa los menos trabajadores que se utilizan cuando se fabrican los productos. Y se va creando pues, un problema que en la sociedad actual pues, yo creo que nace por esto y nace también por el decrecimiento forzoso que tenemos por el tema del cambio climático. Y al final tenemos que buscar soluciones para que la gente pues, que trabaje menos, pues que no trabaje tengan la manera de vivir, porque es un problema más global, o sea que digamos que habrá un paro que no solamente vendrá del progreso tecnológico, sino que también vendrá del decrecimiento forzoso que tenemos todos por el tema del cambio climático. Y aquí sí que realmente tenemos que educarnos todos y buscar instrumentos para solucionarlo, porque bueno, no comparto optimismos tecnológicos de los que piensan que habrá soluciones tecnológicas que bueno, perdona, son pensamientos que he tenido cuando hablaba Sí. me parece interesantísimo tu reflexión. Con respecto al límite, yo, bueno, escribí un trabajo hace poco que se los pasé. Yo creo que, lógicamente, Marx no lo pudo prever, pero, digamos, la sociedad está llegando a un límite que, digamos, el título o el subtítulo del trabajo dice no se puede seguir creciendo hasta el infinito en un mundo que es finito. Entonces estamos llegando al límite de lo que se puede. Digamos, seguir creciendo significa seguir dañando el ecosistema. Entonces, ¿pero qué pasa? Hay millones, miles de millones de personas que tienen hambre en el mundo. Pero por otro lado, existen recursos suficientes para alimentar a los 8.000 millones de pobladores del mundo. Entonces, el tema, sí, es no crecer. No puede crecer la economía de Estados Unidos su 3% anual, seguir creciendo a costa de las guerras y de todo lo que sabemos que hace Estados Unidos, cuando realmente hay miles de millones de personas que están con hambre, teniendo la posibilidad, el mundo produce alimentos y bienes suficientes para alimentar a los 8.000 millones de habitantes. Entonces el tema no es de crecimiento, el tema es de distribución. Entonces el problema que se nos plantea a los marxistas en este momento es ese justamente, ¿cuál es el camino? Porque si no Elon Musk, él quiere hacerse un planeta para él, para un sector súper privilegiado y que la mayoría del mundo se muera. Esa es la salida. La otra es recurrir a replantear la necesidad de un mundo diferente. ¿Bien? Pero para eso tenemos nada menos que al imperialismo enfrente y la toma de conciencia de la sociedad de que cuáles son los límites a los cuales nos tenemos que sujetar. Porque el problema inclusive de las fuentes de energía
es que cada vez el balance energético entre la recuperación de la energía y la cantidad de energía que necesitas para producirla, cada vez es mayor. Entonces el balance energético cada vez es más negativo. Entonces la sociedad tiene que, si queremos salvar el planeta, y no hay muchos años para esto, tenemos que ir hacia un cambio social muy profundo. Pero para eso tenemos que plantear empezar por pensar en geopolítica, pensar en lo que es el imperialismo hoy, las guerras, en fin, todo lo que sabemos que está pasando, ¿no?